Hola queridos hermanos, espero que estén bien. Bueno, nosotros un viernes más, un día más que hemos pasado. Hoy hubo varios bombardeos cercanos. Eh, Ahora quizás pueda mandar algunas fotos de lo que se veía desde acá y de lo que se sentía, no sé si se veía algo. Eh, Estamos bien, sigamos rezando por la paz. En las reflexiones de esta semana y todo este tiempo es sobre la resurrección. Es decir, Cristo estuvo muerto y volvió a vivir. Y una cosa que siempre me ayudó a meditar: ¿dónde es mejor vivir en el mundo? ¿Dónde es mejor morir? Uno diría ciertamente que vivir no es mejor en Gaza, y menos en este momento. Puede ser que tenga razón, pero no necesariamente. Yo me acuerdo cuando las primeras veces que vine aquí a la Franja de Gaza a ayudar aquí en la parroquia de la Sagrada Familia, fue en septiembre del año 2005, van a ser 20 años. Y yo me di cuenta ya de la primera vez, pero venía una vez por mes, una semana, 3, 4 días, a dar una mano al sacerdote diocesano que estaba aquí. Tuvo 15 años aquí sin salir. Entonces le ayudaba a visitar los enfermos, a llevar la comunión. Empezamos un grupo de jóvenes con las hermanas Madre Teresa. Eh, Ellas lo seguían después, ¿no? Porque yo venía una vez por mes nomás. Y me di cuenta, digo, con el pasar del tiempo, que qué bien que rezaba aquí. Es verdad que antes de venir, los días anteriores a venir, bueno, hubo un golpe ahora. Eh, no me sentía bien, sensiblemente. Yo quería venir, ya tenía que hacer lo que tengo que hacer. Pero ya una vez llegado, tranquilo, incluso el estómago, todo tornaba a la normalidad. Y siempre me di cuenta que nunca rezaba tan bien como en Gaza. Y uno dice, bueno, pero no era un momento de guerra. Sí, guerra desgraciadamente en los últimos años había, incluso cosas internas, una barbaridad, digamos, todo lo que fue lo que es la vida en Gaza. Ciertamente que ahora no tiene parangón, ¿no? Pero y entonces siempre pensaba, parte del sacerdote diocesano vivía con su hermana en una de las casas, en parte de la casa parroquial, estaba en otro barrio, y yo estaba aquí con, ¿cómo es? Con Jesús, en esta misma casa parroquial. Y rezaba muy bien. Y entonces, pero eso muchas veces me lo planteé. Nosotros vivimos en Medio Oriente, hace 30 años llegué a Medio Oriente. Eh, y, y todo depende, es muy relativo. Ciertamente que hay lugares mejores para vivir, lugares de paz, es mejor, es normal, es lo que uno tendría que vivir. Pero incluso en los lugares donde hay paz, es un valle de lágrimas. Hay tentaciones, hay debilidades. En los lugares de paz hay enfermedades, hay muerte también. Hay inseguridad, hay un montón de cosas. Entonces, ¿dónde es mejor vivir? Dios no va a permitir que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, estemos donde estemos. ¿Y dónde es mejor morir? Donde Dios quiera. ¿De qué manera? Acompañado. En definitiva, la muerte, por más que uno esté acompañado y aferrado a las manos de los que te rodean, que es un gran consuelo, pero en definitiva la muerte es desprenderse de este mundo y entrar en la eternidad, encontrarse con Dios, que esperemos que para nosotros sea el buen pastor lleno de misericordia, más que juez. Es decir, Él va a ser juez, ¿no?, de todos nosotros, de cada uno, pero esperemos que en su justicia sea infinitamente misericordioso. Los que creemos en Él, los que tratamos de no rechazar su gracia. Y entonces, bueno, la vida acá tiene mucho de malo, mucho. Y así en muchas partes del mundo. Pero así todo, en serio, yo le digo con una mano en el corazón, no tendría que poner la mano en el corazón, sinceramente, siempre me sorprendió, y reconozco que muchas misiones, incluso las misiones en grandes ciudades,
incluso en países que en otra época eran de mayoría cristiana. La misión en cierto sentido es más difícil. Uno dice, no, padre, nada que ver, hay libertad. Es verdad. Y hay otras cosas, hay serenidad, se consiguen las cosas. Pero no por eso no deja de ser difícil, y muy difícil para el alma del sacerdote. Lo mismo se diga del religioso, de la religiosa, del misionero, incluso laico, que está al servicio de los otros. Pero el sacerdote pues tiene la carga pastoral principalmente. Y no es fácil, porque el sacerdote tiene que confesar, y a veces en muchos lugares es más difícil confesar. Incluso se ataca directamente la confesión, con campañas orquestadas a veces. A veces en muchos lados hay ignorancia, muchísima ignorancia. Y entonces el misionero por ahí, nosotros en Medio Oriente quizás experimentamos otros consuelos. No es que acá se sepan confesar todo, ¿no? Pero uno le puede hablar de manera más directa a la gente. Lo reciben, saben, porque conocen el Evangelio. O sea, por ejemplo, es suficiente que sepan que en el Evangelio de San Juan está una de los signos evidentes, que fue nuestro Señor Jesucristo, quien creó, quien hizo el santísimo sacramento de la confesión, de la reconciliación, de la penitencia, de la confesión, porque ahí figura, después de la resurrección, Jesús les dio el Espíritu Santo, a los apóstoles le dijo, recibid el Espíritu Santo, a los quienes vosotros perdonáis los pecados quedarán perdonados, a los que no quedarán retenidos. Reciban el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Y Jesús lo dice, también habla del perdón, y habla en su resurrección, en la tercera aparición, que era el Evangelio de hoy, ¿no? Es el Evangelio de hoy, de viernes de octava. Jesús le dice cómo en su nombre, en el nombre de Él, se proclamar el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén, para todo el mundo. Por eso, ¿dónde es mejor vivir? Donde Dios te puso, donde Dios nos puso. A veces uno puede decir no he elegido. Bueno, en mi caso yo me he ofrecido, por eso es que Jesús se toma las cosas en serio cuando uno se ofrece. Pero a veces no hay muchas personas, quizás muchos de ustedes están en lugares donde no han elegido estar. Es muy triste a veces cuando los ancianos los ponen en lugares donde no quieren estar. Entiendo que a veces son situaciones, enfermedades muy graves, y no tienen otras personas, pero hay que respetar en principio como es, hay que respetar la voluntad de la persona, ¿no? Pero digo, a veces uno está en lugares donde no le ha gustado, o porque cambió la circunstancia, porque era un lugar de paz y pasó a ser un lugar de guerra, porque era un barrio tranquilo y pasó a ser un infierno, la convivencia, y lo mismo se diga de otras realidades. Entonces, lo que sí hay que tener en claro, que uno tiene que tratar de vivir y vivir en paz con Dios. Si hay pecados, pedirle a Él la gracia de arrepentirse y confesarse y vivir serenamente. Entre las cosas que a mi modo de ver nos enseña hoy el Señor con la tercera aparición de Él resucitado, ahí a las orillas del lago de Galilea, que entre paréntesis nuestros sacerdotes y religiosos del Verbo encarnado en esta parte de Tierra Santa, digamos, de la parte bueno, no nosotros no podemos salir en este momento, pero que están en Palestina, Israel, están haciendo una convivencia de Pascueta, de octava de Pascua. Han estado en Belén, en Jerusalén y ahora en Galilea. Así que han de comer pescado asado también. Hay costumbre muchos cristianos de acá que en la octava de Pascua se come pescado asado, recordando la aparición de nuestro Señor y que Él les cocinó a los apóstoles. Les hizo pescar, pero Él ya tenía pescado y pan. Pero digo, una de las enseñanzas es también aprender a vivir serenamente. No es fácil, pero hay que vivir serenamente, hay que vivir. Y hay que aprender a vivir en donde Dios nos puso, en donde Dios quiso o en donde Dios permitió o permite que estemos, en las circunstancias que estemos. Ciertamente que
que hay lugares más difíciles. Pero incluso en los lugares más difíciles, en las circunstancias peores, Dios está sobre todo. Él es divina providencia. Y en su providencia nos ha de dar y nos da las cosas que necesitamos. Ni más ni menos. Las que necesitamos. Y lo mismo ha de pasar el día de nuestra muerte. Podemos pensar, podemos soñar, bueno, quisiera morir así o asá, o en tales circunstancias, o que ser enterrado de una manera o de otra. Pero, en definitiva, es Dios y las personas que estén alrededor en ese momento que van a ver que sea factible o no. Por eso es que en todo, sea en vida o en muerte, démosle gloria a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen Santísima, que nos acompañan y que nos enseña, incluso con este milagro, además de la verdad de la resurrección, Él volvió a su verdadero cuerpo, el mismo que estuvo sobre la cruz, el mismo bajó y los consoló y los hizo tocar las llagas, el mismo Él les cocina. Le dicen, vengan a comer. Aprendamos a vivir en donde estemos, no obstante los lugares difíciles, las circunstancias difíciles, a vivir serenamente, es decir, a vivir en unión con Dios, sabiendo que Él nos ha perdonado. Y del perdón de nuestros pecados brota una alegría inconmensurable. Hagámonos evangelizadores, hablemos al mundo del perdón de los pecados, de Jesucristo resucitado, de la Virgen resucitada. Hablemos al mundo y propongamos también el santo sacramento de la confesión. Los bendiga Dios Todopoderoso desde Gaza, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hasta mañana si Dios quiere.